Bueno, bienvenidos. Dando continuidad a la explicación que la estábamos realizando en la anterior sesión, vamos a nuevamente entrar con la parte de la distribución. Y les recuerdo básicamente que estábamos hablando de eslabones de la cadena de suministro. Entonces teníamos el eslabón proveedor, el eslabón transporte, el eslabón fábrica, eslabón transporte, centro de distribución, igualmente transporte, mayoristas, ¿no? Entonces este ejemplo prácticamente fue realizado en relación a un ejemplo de la planta de aves de Bucay y el centro de distribución ubicado en Sangolquí del grupo La Favorita, que era básicamente quien presta hasta el momento las facilidades para poder distribuir el producto elaborado en esta planta. Eso ya se efectuó en clases anteriores, ¿no? Ahora vamos a conocer algunos términos que son necesarios darlos a conocer. Ejemplo, piking. Entonces, cuando nosotros vemos este término, vamos a ir haciendo así rapidito, podemos ver que significa lo que es relacionado a la cosecha, a la recolección y a la selección. Pero básicamente como que la idea que mejor tiene que ver con la parte que estamos haciendo y en español es con la recolección y selección, ¿no? O selección y recolección. A ese respecto, va a colocarse precisamente en el aula virtual el video de piking, ¿no? Pero que en esencia tiene que ver con los puntos aquí señalados en cuanto a la selección de la mercadería, el embalaje, el control, el destino, la documentación, qué andén está ubicado, la verificación, la paletización, el embalaje, el etiquetado y la estiva del camión. Entonces, vamos aquí a venirnos. Y este sería básicamente el video en el que ustedes van a poder ver en detalle lo enunciado precisamente en el cuadrito, de forma que va a quedar absolutamente clara la idea. Tenemos aquí otro término, pick to line, e igual he dispuesto allí un videito que va a aclarar la manera en la que en cambio se selecciona y se toma los materiales para hacer el despacho de los pedidos. Tiene que ver esencialmente con estos sistemas de iluminación para ubicar al personal donde es que está el material que se requiere. Entonces aquí existen equipos que básicamente trabajan asociados a un sistema electrónico, hardware y software que permiten que sea eficiente la recolección, la
la selección de lo que se está solicitando. Entonces, aquí está el carrito, es más, están con las luces, el carrito también, de manera de poder ir ubicando según lo que esté en la orden de pedido. Ya les va a quedar claro el momento en el que procedan a hacer la revisión, ¿no? Pick to line. Ahora, vengamos hacia acá. Esto de aquí, de la consolidación y carga fraccionada, es básicamente lo que se realiza en el centro de distribución. Entonces, dado que hay bastante material por revisar, les ruego, ¿no? Mentalmente procedan a leer esto. Y que básicamente tiene que ver con un punto bastante interesante que por lo general no lo tomamos en cuenta, y es que los costos de transporte, cuando se lo hacen en volúmenes grandes, pues resulta ventajoso para la posterior venta en cantidades pequeñas. Entonces, al recordar aquello, podemos decir que hay cargas de varios fabricantes que son transportados hacia un centro o almacén de distribución y que posteriormente, a través de una selección de los productos que se requiere llevar a un cliente específico, se lo hace. Entonces nuevamente vuelve a caer en nuestro afán de explicar y aclararles a ustedes lo aquí mostrado, el centro de distribución, el ejemplo del centro de distribución del grupo La Favorita, ubicado en Sangolquí. Entonces, fíjense, prácticamente sabemos que los camiones salen llenos, ¿no?, de todas y cada una de las fábricas. Sin embargo, en el centro de distribución, lo que ocurre es que para un cliente específico se requería apenas del producto A 10.000, del producto B 8.000, del producto C 15.000 y del producto D 7.000. Los camiones salen llenos de las fábricas. Aquí lo que estamos es especificando simplemente la carga específica que requerimos del producto A, B, C, D, y que al llegar al almacén de distribución solo vamos a tomar estas cantidades precisamente para un cierto cliente. Entonces, es la forma en la que se abastecen los diversos supermercados que tiene el grupo La Favorita. El de aquí, el grande aquí y el Super Maxi, ¿no? Entonces, de esta manera podemos traer gran cantidad, clasificar y distribuir, en este caso, a nuestro cliente, que son los supermercados. Obviamente, de aquí ya viene hacia cada uno de los hogares, es decir, la compra, que es la venta al por menor, ¿no? Entonces, de aquí de los supermercados hablamos ya de la venta al por menor. Entonces, esto nos queda clarito. Ahora, como también se le conoce al término consolidación y carga fraccionada. Break bulk. Ese es el término, ¿no? Break bulk, y en este caso también voy a dejar colocado un videito de break bulk. Aquí vemos la grúa, esto es un puerto marítimo, ustedes ya van a revisarle, les va a quedar muy claro. Lo que se está haciendo aquí es, en cambio, la descarga de perfiles de acero, y que viene enteramente una carga completa en un buque, ¿no?
puntos, solo vienen perfiles metálicos. De aquí, igual llega acá a un sitio, un almacén, una bodega, en donde nosotros vamos a hacer ciertas operaciones. Quiero que por favor observen aquí cómo van clasificándole precisamente los materiales descargados, y es más, aquí por volumen y peso tienen que ser despachados de forma puntual hacia los diversos lugares que han realizado los pedidos. Vamos a lo siguiente. Aquí está la carga fraccionada. Esto es lo que estamos hablando. Y que no trae más que el aclarar la idea de en qué consiste la carga fraccionada. Ahora vamos dentro de nuestro país a revisar cómo se realiza el transporte marítimo. Aquí hay que decirles que hay varios puertos, ¿no?, en el país. Aquí en el mapa podemos observar. Entonces dice el puerto de San Lorenzo, el de Esmeraldas, el de Manta, y habría que verle bien, el de La Libertad, el de Pozorja, el de Guayaquil y el ubicado en Machala, el Puerto Bolívar. Los puertos marítimos en el país, como habíamos explicado también un poquito ya previamente en las clases y con ayuda de herramientas como el Google Earth, habíamos podido apreciar principalmente el puerto marítimo de Guayaquil y el puerto marítimo de Pozorja, que son dos puertos de aguas profundas y que tienen ciertas facilidades, ¿no? Entonces ahí se dieron detalles en aquella clase de precisamente el porqué de la ubicación de los mismos y cuál es la función, que es la de tomar barcos de gran calado. Ahora, al hablar de barcos de gran calado, esto estaba enlazado directamente con la cantidad de containers que puede transportar un buque. Y estos containers, en cambio, es el tema que vamos a aclarar a paso seguido. Por favor, nuevamente requerimos de la lectura mental de ustedes, ¿no?
Aquí vamos a poder apreciar un poquito la variedad de contenedores marítimos. Entonces, los contenedores de 20 pies estándar, de 40, $45, tienen que ver directamente con lo que vayamos a transportar, ¿no? A ver, lectura mental, por favor. Aquí hay que acotar básicamente el hecho de que existen contenedores refrigerados que tienen un sistema independiente cada uno de ellos de refrigeración, ¿no? Para los productos perecederos y cuya clarificación de cómo se les mantiene en operación mientras viajan en alta mar lo pudieron observar en el video que igualmente se les había provisto anteriormente de los megabarcos, ¿no? Entonces ya pudieron ustedes ahí observar algunos de los detalles del mantenimiento y control de la operación de los sistemas refrigerados, ¿no? Ya, aquí está el volumen útil del contenedor de 20 pies, ¿no? Que es de 32.6 metros cúbicos para ese tipo de contenedor. Pasemos ahora a la parte del transporte aéreo. Y aquí sí, en cambio, debemos de considerar nosotros todas las facilidades en cuanto al transporte aéreo que posee el país. Es más, pregúntense a sí mismo, ¿sabemos cuál es la cantidad de aeropuertos que tenemos a disposición en nuestro país? Ahí está marcado precisamente los sitios, los lugares en donde tenemos aeropuertos aquí en el Ecuador. Siendo estos, ¿no? Igualmente voy a pedir que vayan revisando de cada uno y preguntándose si es que sabían de la existencia de los mismos.
Claro que obviamente de los mostrados hay aeropuertos que son demasiado pequeños y que obviamente no pueden aterrizar aviones de gran tamaño, que son los aviones que transportan carga aérea en volúmenes adecuados. La gran mayoría de aeropuertos que disponemos en el país son para transporte únicamente de personas y de aeronaves que no están pensadas para usar una pista bastante grande, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aeropuertos que en realidad sí acogen aviones que pueden realmente manejar un cierto nivel de carga? Estaríamos hablando el de Quito, el de Guayaquil, el de Cuenca y el de Manta. El de Manta fue readecuado, repotenciado en la época en la que estuvo la base aérea de Manta ahí. Entonces también maneja. Debo de decir que el de Salinas me parece a mí que también tiene ciertas características como para poder acoger aviones de gran tamaño. Me acabo de recordar que ahí era capaz de aterrizar aviones un poco más grandes que el Hércules C-130. Entonces, entiendo que maneja cargas medias, ¿no? De ahí los restantes, no estoy muy al tanto, pero no creo que tengan capacidad como para acoger. El de la Tacunga. El de la Tacunga acoge aviones de carga preferentemente y por eso se llevan a través de la Tacunga todo lo que es las cargas de exportación de rosas, ¿no? Entonces ahí se me estaba pasando. Los otros sí son realmente de una longitud muy corta y no presentan las facilidades adecuadas. Ventajas, por favor, la lectura mental de ustedes. Aquí, por ejemplo, hay normativa, ¿no? Normativa en cuanto al manejo de cargas y todo tipo de consideraciones que debemos de tomar en cuanto a las mismas. Y aquí se habla de regulaciones, ¿no? Ahora, si es que alguien de ustedes pregunta, ¿y va a estar un ingeniero industrial trabajando en los aeropuertos, en los puertos marítimos? Bueno, de los estudiantes graduados de la carrera que mantienen siempre contacto, conversan, a veces en la calle también salgo y casualmente un fin de semana han venido por aquí, platican. Hay gente que está también en el nuevo aeropuerto de Quito trabajando dentro de lo que tiene que ver con todo esto que se está viendo aquí, ¿no?
Entonces, también hay cabida dentro de la parte de la logística y la cadena de abastecimientos en los aeropuertos para los ingenieros industriales. Elementos unitarios de carga, ¿no? Contenedores o pallets aéreos. Las siglas ULD. En cuanto a los contenedores aéreos, bueno, vamos aquí, por favor, nuevamente, lectura mental. Aquí tan solo coloqué la fotografía y básicamente para que se observe que hay un bolsillo para documentación que está aquí, es decir, toda la información en referencia a lo que está guardado en el contenedor, que no solo es algo que ocupa el contenedor aéreo, también ocupan los containers marítimos, les debo de decir, y obviamente vienen con cierto tipo de sellos y documentación que hay que abrir una vez que se tiene la presencia de la persona que debe de recibir la carga. Entonces, tanto en el container marítimo como en el container aéreo, se procede a quitar unos sellos aquí y ahí se verifican checklist, se firma la documentación de recepción y se verifica el contenido, ¿no? Entonces, hay una cierta cuidado y consideración con todo este tipo de documentación, ¿no? Obviamente también hay que ver lo que tiene que ver con las especificaciones técnicas, ¿no? Pero eso ya lo dejamos para cuando ustedes realmente tengan de pronto la oportunidad de ir a laborar en estas áreas. Veamos la variedad, en cambio, ahora de pallets aéreos que existen. Al igual que hay varios tipos de containers marítimos, aquí tenemos varios tipos de pallets aéreos. Y obviamente tienen que tener otro tipo de consideraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí ven esta malla para sujetar las cargas y que obviamente con el movimiento que tenga el avión no vayan a regarse la carga y causar algún peligro al avión. Entonces, tenemos los diversos tipos, ¿no? Pueden ahí observar ustedes. Ahora vámonos a la parte terrestre. Aquí en este caso, igualmente, cuando uno va a escoger algún tipo de tractomula, tráiler o cabezal para llevar grandes cargas, pues hay que evaluar muchos aspectos técnicos de cada una de las tractomulas, puesto estas a su vez han sido diseñadas para satisfacer ciertas necesidades. Sin embargo, en ocasiones, hago aquí una pequeña acotación, las tractomulas fueron diseñadas como por ejemplo quizás para tránsito
y operación dentro de las vías de Estados Unidos, se me ocurre a mí decir. Pues allá funcionan muy bien, pero cuando las traemos a nuestro medio, a lo mejor en nuestro medio no logran operar eficientemente porque la geografía no es la misma. Nosotros tenemos mucha carretera de montaña y es otro tipo de condiciones, especificaciones técnicas, las que se deben de tener en consideración. Esto les comento. MAN es una casa fabricante inglesa de tractomulas, ¿no? Lo que aquí aparece. Pero vengamos acá a ver en cambio de la Volkswagen. ¿Cuál es la variedad que tenemos en cuanto a soluciones de transporte de carga que Volkswagen nos presenta? Y como ustedes pueden ver, las tres primeras tienen que ver con la parte de camioncitos de reparto. Estos camioncitos que van a llegar a los barrios a dejar mercadería en la tienda, por ejemplo. Entonces, se les diseña en función de cuál es la necesidad a satisfacer. Si nuestro nivel de carga ya es un poco más elevado, tenemos otros tipos, ¿no? Que vuelvo a señalar, hay que evaluar en realidad si van a ser útiles o no para nuestros propósitos. Aquí vamos a observar un poquito también lo que es el manejo de cargas ya dentro de lo que son los almacenes de distribución, los centros de distribución, cómo manejamos la carga, dependiendo obviamente del volumen y del peso. Hay una gran cantidad de soluciones. Aquí podemos apreciar algunas de ellas, ¿no? Aquí está el famoso lagarto. Este es el famoso lagarto o pallet truck o transpaleta manual. Muy usado en nuestro medio en muchísimas necesidades. Entiendo yo que ustedes deben de haber podido apreciar en vivo y en directo uno de estos equipos. Y ahí sí, ya vienen algunos que tienen motorizaciones eléctricas debido al peso, las distancias que hay que mover, pues ya tienen una motorización, ¿no? Y obviamente los comandos están acá. Seguimos observando todo cuanto hay aquí. Ya pasamos a montacargas eléctricos o también que pueden ser diésel o a gas. Aquí va a haber mucho en cuanto a la capacidad y funcionalidades que presentan los montacargas. También estos que son muy adecuados para levantar o bajar cargas, ¿no? Apiladores. Lo que había dicho de los montacargas, ¿no? Y aditamentos especiales que a veces son necesarios. Claro que hay algunos que son robotizados o semi-robotizados y que lo único que son es una plataforma que se desplaza por el almacén o la fábrica cuando estos son destinados a la provisión de partes y piezas entre estaciones de trabajo. Cargadores laterales. Los cargadores laterales
difieren de los cargadores frontales. Este es un cargador frontal, cargador de frente, es decir, aquí tiene las uñas, el montacargas adelante de donde está sentado el operador para poder recoger el pallet. Sin embargo, también hay cargadores laterales, es decir, las uñas están a un costado del operador, y esto es debido a espacios y dimensiones de las cargas que vamos a mover. Ejemplo, cuando tenemos perfiles de metálicos, los perfiles metálicos por lo general tienen una longitud estándar la cual se fabrica, que es de 6 metros. Entonces un cargador frontal es bastante incómodo ponerle los 3 metros para un lado y 3 metros para el otro lado de la carga. En este caso el cargador lateral resulta mucho más adecuado. También no debemos de olvidar que existen grúas para el movimiento de, por ejemplo, los containers. Si ya llega una cama baja, el container, a las instalaciones de la fábrica, dependiendo del peso y lo que contenga el container, es probable que a lo mejor no logremos descargarle de la plataforma, de la cama, al container. A lo mejor, digamos en el caso, ejemplo particular mío, el container llegó y no habían solicitado la grúa para la descarga del container. Entonces, cuando yo pregunté por qué no habían solicitado una grúa, me informaron que bastaba con el montacarga. Digo, pero depende del peso de el equipo que esté dentro del container. En realidad, yo no me equivoqué, excedía en mucho la capacidad del montacarga. El montacarga no pudo ni moverle al container y hubo que solicitar nos enviara, en este caso voy a hacer referencia a una empresa con la que se han realizado trabajos y ha habido un contacto de cierta manera, aunque no les he podido visitar en las oficinas, a Mahmoud Andino nos enviara una grúa para poder bajar precisamente el container. Entonces se dan las características, las dimensiones del container, el peso que significa mover lo que está contenido dentro del container, y dependiendo de la ubicación en donde estemos nosotros y los equipos que tienen ellos repartidos a nivel país, porque están haciendo obras en muchos lugares, le pueden ofrecer a usted en unas 4, 5, 6 horas, 12 horas, tener una grúa en su planta industrial para poderle descargar el container, ¿no? Y a su vez eso ayudaría a sacar del container la maquinaria y poner en donde sí podemos de alguna manera movilizarle, ¿no? Entonces es bueno aquí que vean una pequeña muestra de la gran cantidad de grúas que existen para solventar muchísimos problemas. Yo creo que algunos se han podido observar alguna de estas en vivo y en directo. Y aquí vengo hacia acá. Orientoil. Anteriormente, en años pasados, hubo cómo establecer contacto y se hicieron ciertas cuestiones con Orientoil. Aquí vamos viendo. ¿Qué es Orientoil? Orientoil es una empresa dedicada precisamente a la logística de lo que es el transporte de equipo y maquinaria petrolera. Y está dividida en dos
empresas. Hay una empresa anexa a ella que tiene que ver con la parte del manejo de la carga a nivel fluvial, es decir, en lo que son los ríos navegables de el oriente y a través de los cuales se lleva precisamente la carga de los proyectos petroleros. Acá tenemos, vean por ejemplo, vean esta maravilla, este es un camper, ¿no? Esta va a ser su vivienda y su oficina para aquellos que vayan a trabajar en el oriente. Esto es las famosas instalaciones ya con aire acondicionado, paredes metálicas. Detrás de la pared metálica hay una estructura tipo sándwich en donde en la mitad hay un aislante acústico y térmico para precisamente permitir que el aire acondicionado que hace su trabajo haga, gracias al aislamiento térmico, exista un ambiente frío adecuado dentro de este tipo de campers, ¿no? Entonces aquí está moviendo, por ejemplo, una de las plataformas de Orientoil, aquello. Y ahí se van viendo las fotografías de la gran cantidad de equipos y personal que tienen a disposición, que no está puesto todo aquí, les debo de contar. Aquí ustedes ven grúas, pero a más de grúas ellos tienen retroexcavadoras, payloaders, una cantidad increíble de maquinaria sobre de la cual se hizo planes de mantenimiento, tema de tesis en cuanto a planes de mantenimiento realizados por los estudiantes de ingeniería industrial en la época en la que yo daba mantenimiento. Entonces ahí se pudo efectuar estos trabajos, ¿no? Actualmente conozco, no he podido hablar personalmente, solo en líneas generales, por Messenger, que debido a la para en la producción, debido al COVID, pues no sé, no estoy muy seguro cuántos de los estudiantes nuestros aún siguen laborando aquí en Orientoil. También para terminar, había hablado de Mamut Andino. Aquí podemos ver un poquito cuáles son los servicios que presta Mamut Andino. Ejemplo, vean. Este es muy interesante el que tenemos aquí. Ejemplo que es el de las tareas de montaje. Aquí lo que se puede ver, este es un horno horizontal para el procesamiento de lo que es el cemento. Entonces, ellos prestan servicio a través de todo tipo de grúas que tienen ahí. Esta grúa y esta otra grúa acá. Entonces, también tienen, como ven, equipos para la parte minera. Acá se está viendo que están transportando un motor gigantesco que muy probablemente, como lo están haciendo en tierra, debe de ser para procesos de generación eléctrica, termogeneración, fuel oil, ¿no? Si este barco le estuviera viendo cerca de puerto, dijera que es un motor, perdón, si este motor le viera cerca de puerto, dijera que es un motor de algún barco, ¿no? Porque los motores que sirven para generación eléctrica en dimensiones son prácticamente los mismos que ocupa la industria marítima.
Entonces también tenemos a Mahmoud Andino en el país y se puede ver en cambio como esta empresa de manejo de cargas, de logística y transporte nos ofrece los diversos servicios, ¿no? Esto para poder afianzar y dar una idea de cuál es el campo de acción de esta asignatura. Ahí están los clientes y hay proyectos como este de aquí, ¿no? Entonces, hasta aquí el presente video con el cual ya hemos cubierto una gran parte de la asignatura. Ruego por favor la revisen y vayan complementando con los videos que estarán en el aula virtual e información adicional en el aula virtual. Muchísimas gracias.